Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de la adquisición de habilidades comunicacionales. Mi nombre es Elsie Babilonia. Soy psicóloga con magíster en psicoterapia de pareja, familia e individuo. Y bueno, espero que hoy disfrutemos de estas 2 horas de este gran tema, que son las habilidades en situaciones de crisis. Le doy la palabra a Juan Manuel, que es quien me acompaña en este módulo. Juan Manuel, estamos... Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Juan Manuel Fraga, soy médico, estoy conectándome desde México. Soy educador también y bueno, me invitaron por la experiencia que tengo en el tema de trabajo interprofesional, de simulación clínica y de actividades inmersivas. Y bueno, pues ya esperamos que sea una sesión interesante para todos ustedes. Bueno, partamos hablando de las habilidades, la adquisición de las habilidades en situaciones de crisis. Lo primero que deberíamos hablar un poco es como del temario. Vamos a hablar de definición de crisis, efectos de la crisis, tipos de crisis, habilidades comunicacionales en situaciones de crisis y los primeros auxilios psicológicos que son el ABCD. Partamos hablando de la definición de crisis. Entonces hablamos de qué es una crisis. Una crisis es un estado de desorganización producto de un impacto en una situación particular que altera la vida y sobrepasa la capacidad resolutiva habitual de las personas para enfrentar los problemas. O sea, una crisis es todo aquello que se presenta como que irrumpe en la vida de las personas drásticamente. Entonces, obviamente hay una desorganización en todo aspecto, especialmente en la desorganización emocional. Estas situaciones son conocidas como eventos críticos, es decir, son situaciones que generan un alto estrés debido al que exceden el rango de respuesta habitual de las personas. Por ejemplo, una situación de crisis podría ser un asalto violento, un accidente automovilístico grave o un terremoto, por ejemplo. Los efectos que tiene la crisis en las personas son muchas veces cognitivos, emocionales, conductuales y fisiológicos. En la parte cognitiva, por ejemplo, encontramos confusión, dificultades para pensar y dificultades también para resolver algunas situaciones problemáticas, tendencia a la dispersión, dificultades para encontrar estrategias de solución, dificultades para tomar decisiones y dificultades para incorporar nueva información. En la parte emocional, el estado de shock es muy potente, ¿cierto? Hay un desborde emocional, labilidad emocional, tensión, irritabilidad, aplanamiento afectivo en algunos casos y negación o minimización de la situación o desconexión emocional. Y conductualmente encontramos algunas conductas evitativas, otras impulsivas, aumento del consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol y conductas de aislamiento, reducción de la vida social, conductas erráticas y sobreactivación. En lo fisiológico, dolores corporales generalizados y difusos, mareos, desmayos, taquicardias, alteración abrupta de la tensión arterial, problemas gastrointestinales, cansancio y trastornos del sueño como insomnio o hipersomnia. Entonces, hay varios tipos de crisis. Nosotros aquí hablamos de 2 tipos de crisis, que son las esperadas y las no esperadas. Las crisis esperadas son todas aquellas que tienen que ver con el ciclo vital de la persona. Entonces, por lo tanto, son como anticipatorias y ya sabemos más o menos la ocurrencia de estas. Estas crisis son como ocurren y están relacionados con los hitos de desarrollo, es decir, los hitos que van transcurriendo como las personas, las etapas que van viviendo las personas y también las familias en algunas ocasiones. Y esto marca como una nueva etapa, unas nuevas demandas y tareas diferentes a la etapa anterior en la que estábamos. Un ejemplo de estas crisis esperadas podrían ser la transición de la niñez a la adolescencia. Otra podría ser cuando nos vamos nosotros como ya de adultos de casa, ¿cierto? O podría ser también cuando los padres
quedan como con el nido vacío cuando ya no estamos los hijos, y comienzan los padres a vivir como una nueva etapa y a reencontrarse nuevamente como en pareja. Entonces ya no están pendientes como de los hijos, sino que ya están más pendientes de construirse, reconstruirse desde otro aspecto y desde otra etapa como pareja. Y la crisis no esperada es todo aquello que ocurre a partir de un acontecimiento o una situación muy abrupta en la vida de las personas, y por lo tanto genera un impacto bastante devastador. Podría ser la enfermedad grave de un hijo, la muerte así como de un familiar inesperada, ¿cierto? Esas son como las crisis no esperadas, o por ejemplo un incendio en la casa, algo así. Bueno, para hablar de crisis también hay que hablar de salud mental, ¿cierto? ¿Y cómo define la salud mental la Organización Mundial de la Salud? Entonces dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente es la ausencia de afección o enfermedades. Entonces la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida. Puede trabajar de forma productiva, fructífera y es capaz de contribuir a la comunidad. Cuando estamos en estado de crisis, entonces, nosotros, la salud mental o la definición de salud mental nos acomoda mucho a la situación en la que estamos pasando, ¿cierto? Cuando estamos en una crisis, porque al final no tenemos ninguna capacidad muchas veces de afrontar o de resolver, porque en definitiva estamos tan alterados que mentalmente no estamos estables y físicamente muchas veces tampoco. Por eso es tan importante tener en cuenta ahí los primeros auxilios psicológicos. Los auxilios psicológicos no son propios de los psicólogos, sino que los puede utilizar cualquier persona después que conozca estos auxilios psicológicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué serían estos primeros auxilios psicológicos? Los auxilios psicológicos están descritos como una herramienta de apoyo pensando en el acompañar a aquellas personas que se encuentran en un escenario de crisis. Tienen como objetivo recuperar un poco el equilibrio emocional y junto con otros como prevenir las secuelas psicológicas. Esto incluye los cuidados básicos, pragmáticos, no intrusivos, con un foco en la escucha sin forzar a la persona a que hable si es que no quiere hablar, evaluando las necesidades, las preocupaciones y asegurándose de que las necesidades básicas por lo menos estén satisfechas y proveyendo a esta persona que está en crisis de un apoyo social de unos otros significativos. Ya, ¿qué habilidades comunicacionales necesitamos para desplegar estos primeros auxilios psicológicos? Lo primero es la escucha activa, la empatía, la validación emocional, el lenguaje no verbal y respetando las emociones del otro, no minimizándolas. Entonces vamos a hablar un poco de la escucha activa. La escucha activa consiste en entender en totalidad el mensaje que recibimos de este otro que está en crisis. Es decir, prestar atención no solamente al contenido, sino también a cómo lo dice, a cuál es el tono que utiliza, a fijarse un poco en los elementos no verbales, a mirarlo, a dedicarle tiempo y hacer que todo esto, de que toda esta como conducta que nosotros tenemos con esta persona, estamos dando cuenta de que entendemos su relato. El silencio es un componente esencial en la escucha activa. Muchas veces a nosotros nos cuesta mantenernos en silencio. Regularmente cuando nosotros estamos comenzando a hacer como terapia psicológica, nos incomoda a nosotros los psicólogos muchas veces el silencio, ¿cierto? Esta es una situación que tenemos que aprender a manejar muy bien. ¿Por qué? Porque cuando nos incomoda este silencio, tratamos de llenar este silencio muchas veces con preguntas que no nos llevan a ningún lado. Entonces, guardar silencio no significa estar ausente. Implica tener una postura atenta, abierta y relajada
mirando también al otro, ¿cierto? Haciendo el contacto visual y escuchando con atención todo lo que el otro nos está diciendo y que a nosotros nos parezca interesante. Es como una postura de estar en silencio, también es una postura también de apertura y de acompañamiento. Entonces, aplicar el silencio sin duda como la mejor opción muchas veces de una escucha más reflexiva. ¿Ya? Por otro lado, otra de las habilidades que son muy importantes es la empatía. Y la empatía consiste en comprender respetuosamente lo que los demás están experimentando, lo que están sintiendo. Esto se hace generando un clima de confianza. Es una actitud de escucha auténtica, genuina, por el otro, ¿cierto? La empatía requiere de toda la atención que nosotros podamos establecer en ese momento. Dándole el tiempo a la persona para que exprese plenamente y para que esta persona logre sentirse comprendido. Algunos obstáculos que limitan la empatía es aconsejar. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese momento? Regularmente cuando nosotros aconsejamos, muchas veces las otras personas que nos están contando su situación de crisis no necesitan que nosotros los aconsejemos, ¿cierto? Tampoco podemos hacer esto de contarles historias similares o parecidas, porque acuérdense que no se trata de nosotros, sino se trata de un otro. Tampoco podemos minimizar la emoción que esta persona esté sintiendo, ni compadecer, ni decir pobrecito de ella, ni tampoco interrogar, es decir, preguntarle qué fue lo que pasó y cómo pasó, o corregir diciéndolo no. Eso no fue así. Solamente la empatía nos permite como abrirnos a escuchar toda la experiencia de este otro. Cuando hablamos de validación emocional, es como la aceptación de las experiencias emocionales difíciles del otro y de nosotros mismos. Muchas veces a muchos de nosotros nos cuesta un poco como hacernos, como estar en estas emociones difíciles, ¿cierto? Cuando un otro está complicado, también nos complicamos a nosotros mismos y muchas veces juzgamos y queremos modificar entonces la emocionalidad de momento. Entonces, aquí no se trata de que la gente se sienta mejor, sino que nosotros logremos abrirnos a esas emociones y entender cómo es que la persona le está pasando lo que le está pasando, está sintiendo lo que está sintiendo. O sea, se trata de empatizar con este otro, dándole espacio para que despliegue toda esta emocionalidad, sin querer intervenir y, por ejemplo, expresando frases como chicle, que sean como checklist, un poco como cuando decimos Dios sabe por qué hace las cosas, todo lo que pasa es por algo. Esas frases tratemos de no utilizarlas cuando estemos ayudando a una persona que está en crisis. Ahora, el lenguaje no verbal abarca todo tipo de comunicación individual o en masa que un poco como que transcurre o que no tiene nada que ver con el margen de hablar. La comunicación no verbal está como puesta de alguna forma en todo lo que tiene que ver con las expresiones faciales, el gesto, el contacto visual, la postura corporal, la entonación, el volumen, los tonos que utiliza la persona, ¿cierto? Muchas veces nosotros somos poco conscientes de nuestro lenguaje de nuestro lenguaje no verbal. Es decir, muchas veces no tenemos conciencia de las expresiones faciales que nosotros tenemos, de los gestos que utilizamos. Muchas veces no hacemos contacto visual o muchas veces la postura también no nos ayuda a empatizar con este otro. ¿Ya? Ahora vamos a entrar en definitiva en qué es lo que se hace, ¿cierto? Desde el ABCD. ¿Cuáles son cuáles son como las actividades que nosotros realizamos para apoyar a las personas que se encuentran en crisis? Es decir, cuando nosotros hablamos de escucha activa, ahí
esta es como la primera parte donde desplegamos todas las habilidades de las que habíamos hablado antes, todas estas habilidades comunicativas. Entonces, saber comunicarnos con una persona que está angustiada y alterada es fundamental, porque debemos aplicar como todas estas habilidades de las que hablamos anteriormente. En este estado las personas pueden querer contar o no contar el suceso o la historia por la que están pasando y por la que de alguna forma se manifiesta esta crisis. Entonces, escuchar ese testimonio puede ser de gran ayuda para calmar a esta persona afectada. Por lo cual es esencial dar espacio para que ellas de manera espontánea cuenten lo ocurrido, sin presionar, sin decirle y sin obligarlos o sin presionarlos para que hablen. Otras personas muchas veces cuando están en crisis prefieren estar en silencio. Entonces permanecer en silencio al lado de una persona puede ser de gran ayuda, ¿cierto? Y el objetivo como central de la escucha activa es ser capaz de transmitirle a la persona afectada que hay un otro ser humano que está allí entendiendo lo que le está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, es tremendamente importante ahí desplegar todas estas habilidades de las que habíamos hablado antes, porque hay que ser muy empático, hay que ser abierto o validar todas estas emociones que la persona está sintiendo para que la persona en crisis se pueda sentir como en confianza, ¿cierto? Hay algunas cosas que debemos decir, ¿cierto? Dentro de esta escucha activa, y hay otras cosas que no debemos ni decir ni hacer. Por ejemplo, lo que debemos decir es, háganle entender a esta persona que está afectada que estamos escuchando. ¿Y cómo hacemos esto? Resumiendo o parafraseando lo que la persona está diciendo, utilizando las mismas palabras y utilizando un poco el mismo tono, la misma postura y utilizando palabras del mismo relato. Ahí parafraseamos, ¿cierto? Muchas veces también asintiendo con la cabeza o diciendo, sí, entiendo lo que le sucede, claro que sí, ¿cierto? Otra alternativa, entonces, es decir, entonces usted me dijo que, ¿cierto? Porque cuando yo le estoy diciendo, usted me dijo que, ahí estoy tomando nuevamente el relato de la persona, ¿cierto? Utilizando sus mismas palabras. Por ejemplo, no sé, si hubo un incendio y la persona, no sé, se le murió su mascota, para nosotros puede ser una mascota, para la persona puede ser, por ejemplo, su hija. Entonces, no es lo mismo que nosotros utilicemos la palabra mascota a que utilicemos la palabra hija, como quizás la persona la utiliza, ¿ya? Por eso es tan importante retomar como el discurso de la persona. Otra cosa es que también nosotros debemos tener paciencia con el relato, sin entrar en detalles que la persona no ha entrado. Yo no puedo preguntar cosas o hablar de algunos detalles que la persona no los ha expuesto, ¿ya? Y lo que no se debe hacer o lo que no se debe decir es, por ejemplo, una conducta que nosotros utilizamos muchas veces es mirar el celular constantemente. No se distraiga con el celular, no se distraiga mirando el reloj, no se distraiga mirando insistentemente hacia otro lado. No juzgue lo que la persona hizo o dejó de hacer, o sintió o no sintió, o decirle a la persona, usted no debería haber hecho eso. No debería sentirse así, ¿cierto? Porque desde ahí no estamos validando las emociones de la persona. No se apresure a dar soluciones sin antes escuchar lo que la persona está diciendo, si es que la persona quiere hablar. Y no haga referencia a situaciones parecidas de otra persona o a la suya en particular. Acuérdense que aquí estamos hablando de la otra persona o estamos atendiendo a la otra persona y no se trata de nosotros en particular. Bueno, pasando a la parte B, ¿cierto? Que es la de ventilación. Ojo, ventilación es con B corta, aquí lo ponemos con B larga para poder calzar con el abecedario, ABC, ¿cierto? Es como enseñarle a esta persona que está en crisis la respiración en 3 tiempos. Es decir,
inhalar, aquí la ponen en 4 tiempos, pero la podemos hacer en 3 tiempos o en los tiempos en que la persona pueda hacerlo. Es decir, inhalar en 3 respiraciones, en 3 tiempos, o en 4 tiempos, exhalar en 3 tiempos o 4 tiempos, o retener eh, con los pulmones vacíos también. Entonces, cuando yo hago este ejercicio tiene una base como fisiológica detrás de todo esto. Lo que hacemos es activar el sistema periférico, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos angustiados, regularmente tenemos una respiración como cortita, como acá arriba. Y cuando nosotros invitamos a que haga este tipo de respiración, entonces vamos a activar el simpático a través de la respiración de calma. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de alguna forma le ayudamos a la persona como a restituir un poco la calma a través de la respiración. Entonces, luego de haber un poco hecho esto, de haberle enseñado un poco cómo respirar, cómo un poco bajar la intensidad de la emocionalidad, activando el simpático, ¿cierto? Hacemos como la categorización de la necesidad. Aquí lo que hacemos es que categorizamos un poco todas las necesidades que tiene esta persona en el momento de la crisis. Es decir, después de un evento traumático, regularmente las personas tienen confusiones emocionales, mentales, ¿cierto? Y no logran como identificar cuáles son los pasos a seguir después de haber estado en una situación traumática o estresante. Entonces, lo primero que debemos hacer es como ir organizando jerárquicamente cuáles son las necesidades más importantes. Es decir, por ejemplo, podríamos categorizar como la denuncia del siniestro, llamar a los familiares, hacer los trámites legales, la búsqueda de pertenencia. Y usted puede ayudar a jerarquizar las necesidades, pero no haciéndose cargo de estas necesidades porque la persona debe desplegar ella misma como sus propios recursos. Porque si usted hace como, se hace responsable de hacerse cargo de gestionar todas estas jerarquías, ¿cierto?, de necesidades, muchas veces si usted no puede, entonces se va a convertir en un problema para esta persona. Entonces lo mejor es que la persona movilice sus propios recursos y logre hacer como ella misma las cosas que pueda o delegarle un poco a los familiares de esta persona también algunas de estas necesidades. Lo importante aquí es que la persona logre usted ayudarle a la persona a identificar las necesidades y jerarquizarlas. Entonces, lo que es urgente, hacerlo rápidamente, y lo otro que se pueda postergar, postergarlo. Pasamos a la D de derivación a redes de apoyo. Después que tenemos una situación de crisis, es súper importante que la persona tenga algunas redes de apoyo. Entonces, una vez identificadas las necesidades, hay que ayudarle a las personas a contar con los servicios de apoyo que podrían ayudar a satisfacer estas necesidades, ¿cierto? Recuerden ustedes que la primera situación, en las situaciones de crisis, el primer apoyo podrían ser las familias y los amigos de estas personas. Entonces, lo importante es contactarnos un poco con sus redes de apoyo. Bueno, también existen otras redes de apoyo como los CEFAN, todas estas redes como de apoyo comunitarias que existen. Y la E de psicoeducación tiene que ver un poco con promover todas estas estrategias positivas ante el estrés, explicándole que algunas de las reacciones emocionales ante la crisis son normales, ¿cierto? Un poco normalizando todas estas emociones que se dan en las situaciones de crisis, todas estas confusiones que se dan en las situaciones de crisis. Es muy importante
normalizarlas. Pero también la psicoeducación nos ayuda a resolver ciertas dudas que esta persona en crisis tiene. Toda esta como emocionalidad, toda esta confusión conductual que se presenta y toda esta angustia, es como importante normalizarla, cosa de que no le demos señal a la persona que lo que está ocurriéndole o que la persona piense que lo que le está ocurriendo no es normal y que se está volviendo loco o que de alguna forma como que esto que le pasa eh, puede ser muy contraproducente para él. No, cada vez que nosotros entramos en una situación de crisis, por supuesto que vamos a tener una alteración de nuestros estados emocionales, de conciencia, de resolución de conflictos y de afrontamiento. Ahora yo le voy a dar el paso a Juan Manuel, que le va un poco como, por decirlo así, a volver carne esto que conversamos hoy. Ya. Bueno, gracias Elsie y otra vez un saludo a todos. Les voy a pedir que si van teniendo dudas o preguntas la pongan en la sección de preguntas y respuestas que está abajo en el Zoom o si quieren un comentario, alguna respuesta así espontánea, que lo vayan poniendo en el chat y podamos tener un poco de interactividad con ustedes. Voy a compartir rápidamente aquí mi pantalla. Déjenme la preparo. Voy a estar compartiendo y dejando de compartir por instantes porque tengo varias cositas que mostrar. Pero bueno, regresando un poquito a lo que nos venía platicando Elsie. Ella les habló de un protocolo, de una manera de abordar estas cuestiones de crisis a través de estos 5 pasos, ¿no? La escucha activa, la A de escucha activa. Yo le puse buena ventilación para acordarnos de la B, pero es el reentrenamiento de la ventilación, como mencionaba Elsie. La categorización de las necesidades, derivación hacia las redes de apoyo, psicoeducación y pues mencionar estas otras consideraciones que hizo al inicio, ¿no? De empatizar con los pacientes, que aunque tradicionalmente se habla mucho de que empatizar con los pacientes no es muy bueno, en realidad lo que se ha visto es que el estrés por empatía se reduce si hay un poquito más de empatía por parte del profesional hacia los pacientes o de las personas que están brindando los primeros auxilios emocionales hacia la persona en crisis. ¿Cómo empatizar? Pues además de la escucha activa y todas esta serie de estrategias que él sí mencionó, también está, por ejemplo, algo que cognitivamente pueden hacer es tratar de entender el contexto o ponerse un poco a tratar de visualizar el contexto de esta persona, aceptando que no es igual a nuestro contexto, es decir, que además de la situación crítica que está viviendo en ese momento, pues tratar de ver a esta persona como alguien perteneciente a un sistema, con hijos, con trabajo, con otras situaciones que pueden ser afectadas por la propia crisis, y eso ayude como a visualizarnos como decimos en México, en los zapatos de la otra persona. Entonces, para fines de lo que sigue, me encantaría pues poder practicar con todos ustedes estas estrategias. Así es que por ahí tengan a la mano estos 5 pasos y estas consideraciones de las que habló Elsie en la sesión pasada o en el paso anterior al que yo estoy mencionando. Pero les voy a compartir un video. Y este video es de una película, es tomado de una película. Lo vean con atención y después les voy a compartir un link para que tengamos un poco de interactividad con ustedes después de ver este video. Pero les voy a preguntar 2 cosas sobre la crisis que van a observar en pantalla. Una es qué es lo que estuvo bien de cómo se abordó la crisis a la que hacemos referencia, y 2, qué podrían hacer diferente las personas que están atendiendo la crisis que vamos a observar. En este primer segmento de película, es una película que nos va a hacer una situación algo familiar, que es la película se llama Contagio,
y particularmente es la escena en que fallece la esposa de uno de los protagonistas de la película. Entonces voy a compartir pantalla para que la veamos y después viene un ejercicio. ¿Me puedes decir si se ve? Sí, Juan Manuel, se ve, perfecto. Bien, gracias. Jory's going straight from the band trip to her mom's place. My job interview got pushed to next week. I'm not really sure what that means. Hopefully nothing. My arm. Oh, wait, come here. Sit down, sit down, sit down. Watch your feet. Come on. Come on. Come on, honey. Okay, what happened? Did you take too much of that flu shot? Hey, honey? Oh, Beth, hey, honey. Hey, Beth, Jesus, sweetheart. Hey, Beth. Mom? No, stay there, Clark. Don't, just go up to your room, honey. Honey. Yes, Beth. Can you hear me? My name's Dr. Arrington. You're in the wasn't hospital. feeling well, and then this You morning... had a seizure this morning, Beth. Have Right. you had something like that She have a before? history of seizures? No. Allergies, other medical problems? I think she's She allergic fall to recently? penicillin. Did her head in the No. shower? She came back from a trip and she What about drugs? MDMA? Ecstasy? No, we don't do that. Okay, let's Jesus. get some help. Beth. Sir, you have to go. Let's get a line in her and give me 2 milligrams of Ativan, please. So, despite all our efforts, she failed to respond. Okay. And her heart stopped, and unfortunately, she did die. Right. I'm sorry, Mr. Hamill. I know this is hard to accept. Lisa, can I go talk to her? Mr. Amoff, I'm sorry. Your wife is dead. I mean, I just saw her. We were just at home. Is there somebody that we can call? Someone who you think should be here with you? We had dinner. We had pizza. She said she was jet lagged. You mentioned that she was away, Hong Kong. We checked the latest bulletins. The only things there were measles and H1N1, and this was not that. Then what was it? We don't always know. I mean, some people get a disease and live, some get sicker and die. Now, we're gonna have to notify the medical examiner, and they may request an autopsy. Or if you wish, we can order one. But I can't guarantee it's gonna tell you any more than I can. I mean, my best guess is that this was either meningitis or encephalitis, and with encephalitis, we're in the dark a lot of the time. If it was summer, I might say a bug bite, West Nile. Herpes can cause encephalitis. She didn't have herpes. What are you talking about? Okay. What happened to her? What happened to her? Okay. Mr. Amoff, there are grief counselors who are very helpful with this sort of passing. Okay? You might find some resolution there. Now, I am sorry. Bueno, una escena dura, pero y una muy buena actuación del protagonista, de Matt Damon, pero voy a compartir este código de barras. Por favor, léanlo con sus teléfonos celulares. Por favor, observen. Voy a dejar de... Escaneen esto o utilicen este enlace que está aquí abajo en su computadora, o escaneen esto con su teléfono celular, y yo voy a cambiar ahorita a otra diapositiva para que veamos sus respuestas. Entonces, ¿qué estuvo bien de cómo abordó el doctor la crisis? Dice por ahí la calma y empatía del doctor. Vamos a ver qué más ponen por ahí los participantes. La forma de hablar, bien.
Dice Alexis Troncoso que si puedo poner el código QR. Mira, si vas a esta página que está aquí arriba, menti.com, y pones estos dígitos 50, 63, 78, 79, puedes responder. El tono de voz, no el discurso. Ok, bien. La postura y empatía al dolor de la otra persona, la manera calmada, el tono de voz del médico, que no estuvo sola la persona durante ese momento. El médico no se descontroló. Ofrecer ayuda suya y de otros. Bien. Esa es la D, ¿verdad? La de derivar. La calma y templanza del profesional de salud. La recomendación de un consejero. A ver, les voy a pedir que razonen así en el orden de A, B, C, D, E. A ver qué más observan de lo que pasó en esta escena. Y obviamente vamos a pensar en las cosas que estuvieron bien, ¿no? Voy a ir subiendo conforme respondan. Le explicaron lo sucedido y al ver que no lo comprendían, se lo volvieron a repetir para que él comprendiera el tono de voz, la calma del doctor. Bien. ¿Qué opinan de la B? La buena respiración. ¿Se hizo alguna intervención en ese sentido? No, ¿verdad? La C. Faltó la ventilación, dice, no hubo bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué harían diferente? Ya debe de estar apareciendo esta pregunta en sus dispositivos. Hablaría más lento y pausado. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué harían diferente? Cambiar la postura corporal al hablar con él, llevarlo a sentarse, por ejemplo. Bien. ¿Qué opinan del espacio donde sucedió esta interacción? Un lugar más íntimo para dar más la noticia. Bien. Hablarle dado contención, llevarlo a un espacio más cálido. Bien. Ser más clara con el mensaje para que no lo interprete mal. Categorizar las necesidades, dicen. Bien. Menos explicaciones acerca de las posibilidades de la muerte. De acuerdo. ¿Y qué hubieras hecho en lugar de estas menos explicaciones? Es decir, no enfocarte en la causa de la muerte, ¿en qué te hubieras enfocado? Ayudarlo a descargar sus emociones a través de ejercicios de respiración, técnicas de relajación. Bien, esa es la B, ¿no? Entonces, hablamos de escucha activa, de que ventile para que se calme, para activar el sistema nervioso autónomo, categorizar las necesidades y entonces qué dudas tiene, qué necesidades tiene y irlas categorizando. Dice que había una persona efectivamente que se fue en medio del mensaje como si estuviera apurada, ¿cierto? Bien, de acuerdo. Dice que se siente al momento de que el protagonista se alterara, le pediría que tratara de respirar, tratar de ser más abierto al momento de decir que aún no se confirma el porqué del fallecimiento. Bien. Dar permiso para que la vea mientras se vuelve a explicar las razones del fallecimiento puede ser útil. Bien. Pensemos en las 5 A, B, C, D. Vean, lo del espacio físico donde se sientan y eso creo que tiene que ver con lo de escucha activa y está muy bien, ¿no? El tener un lugar privado, aislado, donde se le puede escuchar, contener y trabajar con su lenguaje no verbal para ofrecer contención, el tema de la respiración. Después, ¿cómo clasificarían las necesidades de este paciente? Una de ellas es, quería verla, ¿no? Entonces dicen, vamos a llevar a conseguir permiso para que la vea. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Ok. Bien. Haber preguntado si estaba acompañado. Bien. Esto es parte de la derivación.
¿Y sobre la E? Bien, Elsie, no sé si quieras comentar algo sobre esta primera reflexión. Bueno, hay lugares, hablando como de esto un poco, por ejemplo, yo conozco un lugar acá donde tienen como un espacio en particular cuando le van a dar a la familia la noticia de la muerte de una persona y le permiten antes, cuando ya saben que no va a pasar, no sé, que está enfermo, que está muy grave, entonces llaman a los familiares, pero muchas veces como que hacen que la persona se despida de su familiar, ¿cierto? Y muchas veces el médico después entra con su equipo como a contener, un poco como hacer esta parte de ABC, ¿cierto? Y un poco como también esto de explicarle qué es lo que está pasando, como psicoeducarlos un poco, y además de eso, como que hacer todo el apoyo con la red. Esto también lo conozco como en un hospital particular que lo hacen con niños. Entonces, con niños es una situación muy crítica y muy dolorosa. Entonces, le permiten al padre como despedirse y si el padre quiere en ese momento cargar a su guagua que está muy enferma, como que lo haga. Es como permitirles ese momento de intimidad, ¿cierto? Y después como que ayudarles con toda la jerarquización de cómo hacer todo esto, cómo ayudarles a hacer todo esto y pasar por esta crisis. Súper. Bien. Bien. ¿Están listos para otro ejercicio? Vamos a preguntar ahí que pongan en el chat si están listos para otro ejercicio. Es un ejercicio similar. Dice, dice Karen Vega, gracias por compartir que el médico utilizó la estrategia ABCD en un hospital en Concepción, en Chile. Qué bueno. Bien. Bien, estoy preparando el siguiente ejercicio, ¿eh? No crean que estoy chateando por acá. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, si les parece. En este caso, quiero explicar un poco más el contexto, porque aunque es una película reciente, se llama Letras Explícitas, es en los 80s. Así es que cuando a alguien le decían que tenía VIH en los 80s era muy diferente a que se lo digan el día de hoy. Para que entiendan un poquito el contexto de la noticia de lo que se va a observar en pantalla, ¿no? Entonces, este sí está en español, no está subtitulado y va a ser un poquito más comprensible la escena. ¿Listo? Nada más. Él si me avisa si se ve la pantalla, ¿sí? Sí, bien, gracias. ¿Qué? ¿No nos va a decir nada? ¿Qué tiene? ¿Una infección respiratoria, neumonía o qué? Sí, bueno, me temo que son esas cosas y más. Le hicimos todas las pruebas de sangre y... Lo siento, señor Wright, pero es positivo para VIH. Es imposible. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? El conteo de células T debe estar entre 5.000 y 1.500, y ahora su conteo está en 14. Pero no soy gay. Ah, señor, de hecho, el virus puede transmitirse de varias formas, incluyendo el sexo heterosexual sin protección. Está mal. Debe hacer otras pruebas. Hágalas de nuevo. Las hicimos 5 veces, con 5 muestras diferentes, y el resultado fue el mismo. ¡Rayos! Tomika. Tomika.
Está embarazada. ¿Qué va a pasar? No necesariamente significa que porte el virus, pero hay que hacerle las pruebas de rutina. ¿Y qué hacemos cuando comienzo tratamiento? Porque tengo que estar sano. Tengo cosas que hacer. ¿Qué se supone que voy a hacer? Señor Wright, necesita entender que está muy, muy enfermo. Pero no me siento así de mal, doctor. Escuche, no me diga eso. con no cuidados me lo diga. paliativos quizá podríamos mantenerlo cómodo por aproximadamente 6 meses a lo mucho. ¿Cómodo? ¿Qué significa cómodo? Solo es cuestión de tiempo. Yo de verdad lo siento, señor Wright. Voy a darle tiempo para procesar esto. Venga, Doc, por favor, no. Listo, otra escena fuerte. Déjenme, vamos a cambiar la página, el código. Se los voy a compartir. Voy a dar un minutito para que lo puedan escanear. Bien. Entonces, otra vez, vamos con las mismas dos preguntas. ¿Qué estuvo bien de cómo se manejó esta crisis por este médico? Es decir, ¿cómo manejó la crisis después de que le dio la noticia de que era VIH positivo? Dice, el ambiente adecuado para la noticia, bien. A ver, vamos a esperar a que los demás. Dice, el médico estuvo tranquilo, se acercó para dar la mala noticia. La distancia proximal, es decir, que se acercó. El mensaje fue claro, directo. Ajá. Recuerden, A, B, C, D, E. A ver por ahí qué más piensan que estuvo bien. Se acerca, se pone a su nivel. Ajá. La calma. Claridad. Escucha activa, bien. ¿En qué sentido? A ver, pongan por ahí en el chat. ¿En qué sentido piensan que hubo escucha activa? ¿Y por qué? Cercanía con el paciente. Uh-huh. Se le explicó un poco sobre la enfermedad, o sea, hubo psicoeducación, bien. Le informa que hay nuevos exámenes, o sea, hay un poco de derivación, ¿no? Sobre qué sigue, ¿no? También por ahí hace una categorización, ¿no? Empieza a decir, bueno, cuáles son las dudas que tiene y entonces él insiste en que cuál es el pronóstico y le dice el pronóstico es malo, pero se puede dar cuidados paliativos, bien. Los exámenes para la pareja que estaba embarazada, ¿no? La esposa. Ajá. Bien. ¿Algo más? De acuerdo. Ahora, ¿qué harían diferente? Recuerden, también pueden usar el chat si quieren por ahí comentar.
Dice, primero hablar con él a solas. Bien, de acuerdo. Dice Patricia Merino, darle la noticia a él. Bien. Quedarme a contener al paciente cuando estaba en llanto, bien, de acuerdo. Ahí incluso podría ser interesante hacer el tema de la respiración, calmarlo, quedarse a aclarar dudas. Hablar a solas con el paciente y luego con la esposa. No haberlo dejado solo cuando lloraba, no ventilaba. Ajá. Preguntarle por sus redes de apoyo, ¿no? Dice, haber unido a la esposa posteriormente a hablar con él, ya que lo dejó como infiel. Ok, bien. O sea, aclarar las dudas de los dos. Había probablemente crisis tanto de él como de ella al escuchar esta noticia, ¿no? Dice Claudia Catalán que la forma de decirle las cosas fue muy brusca. De acuerdo, ¿no? ¿Cómo las dirían? Si quieres ponerlo, Claudia, en el chat, en el otro chat o en el Menti. No haberlo dejado solo cuando lloraba y no ventilaba, dar soluciones para ambos, bien. O sea, a lo mejor darle la noticia, por lo que veo era darle la noticia a él, escuchar activamente sus dudas, ayudarlo a respirar para tranquilizarlo, categorizar sus dudas, categorizar los problemas, luego derivar las cosas o hacer una lista de dónde podía encontrar solución a cada uno de estos problemas y por último la educación necesaria que de alguna manera sí sucedió, ¿no? Y después manejar la crisis de la pareja, o sea, también, bien, con los mismos pasos. Dice Margarita Mercado, y se me hace bueno, que a lo mejor acompañarse de alguien que brinde más ayuda, un psicólogo o un terapeuta, bien. Claudia Catalán dice que haber llegado con una postura más empática y contenido a la esposa. Bien, de acuerdo. Bien. ¿Alguien más que quiera? Estoy viendo así las respuestas aquí en el Menti, pero también estoy viendo las que ponen por ahí en el chat y en forma de preguntas. Bien, Elsie, no sé si quieres agregar algo después de ver este escenario y las reflexiones de los participantes. Bueno, yo creo que actualmente, como decías tú, que a ti te digan que tienes VIH, la posición es otra porque antes, en los Claro. 80, era una sentencia de muerte. Sí. De hecho, voy a traer como una situación a colación, porque yo hice mi tesis de maestría precisamente con reacciones emocionales de las personas con VIH en los años 80, ¿cierto? Y pude entrevistar a varias personas y era una cosa muy potente emocionalmente. Quizás ahora nosotros no le damos la potencia emocional de cuando era como en los años 80, que era casi una sentencia de muerte. Pero regularmente yo considero, como la Margarita, que en definitiva, pese a que nosotros hagamos algunas cosas, estos pacientes son particularmente importantes que esta situación de crisis la pasen en compañía terapéutica. O sea, ya más que, unos primeros auxilios psicológicos, que está bien lo que el médico hizo, y yo también concuerdo con los chicos un poco y las chicas que dicen, oye, les faltó un poco categorizar, llamar a sus redes de apoyo, decírselo a él solo, y que él se hiciera cargo después de lo que pasaba con su pareja, ¿cierto? Pero creo que es para esta situación en particular, y si estuviéramos en los años 80, era necesario hacer un acompañamiento terapéutico aquí. Era muy necesario, después como de ayudarle con los primeros auxilios psicológicos, entonces era necesario abordar, que esta situación se abordara a través de un tratamiento terapéutico como tal. Ya. Claro, por supuesto, porque
o sea, bueno, estábamos enfrentando, era una pandemia en ese entonces, ¿no? Y una pandemia que además significaba, como tú dices, una sentencia de muerte. Eh, Hoy es muy diferente, ¿no? Eh, Estoy haciendo llegar las respuestas de todos ustedes a la universidad para que después se las puedan distribuir si las quieren tener ahí a la mano. Y bueno, por mi parte, solamente agradecer la invitación y ver si pues tienen más dudas o comentarios después de haber bueno, visto la presentación de Elsie y estos ejercicios que hemos estado haciendo durante el día de hoy. Estamos abiertos a cualquier duda que tengan, a cualquier pregunta que tengan. Por aquí yo había visto a una pregunta que no era una pregunta, era como un comentario que había hecho Juan Sí, Casanova que Juan puso decía, que en el orden primero sacar las dudas, consolar, unir a la esposa, realizar el mismo proceso, pero ya el esposo habría asimilado la mala noticia, exacto. Y pregunta Claudia Catalán si vamos a compartir las presentaciones, sí, con mucho sí, gusto. las vamos a compartir, no tengo problemas, pero también vamos a compartir el manual de ABCD, ¿ya? Para que lo tengan. De acuerdo. Eh, Dice, van a estar en el canal de YouTube de la universidad en las próximas semanas también, en video, en forma de video. Bien. No sé si alguien tiene dudas adicionales. Aprovechen cualquier duda que tengan para irlas resolviendo. Dice Margarita Mercado, ¿no? Dice, para preparar a su familia para la partida de su padre, ¿son momentos complejos? No, ¿Quieres? no Ajá. sé si le entiendo que cómo se prepara a la familia Sí, para la para la partida de partida alguien. Ajá, de ajá. alguien. Sí. Mira, yo creo que efectivamente nosotros podemos hacer como ir ayudando a la familia a ir entendiendo como estas partidas de cuando hay alguien enfermo, porque ya esa es una crisis casi también como ya prevista anteriormente, o sea, como que ya uno, cuando hay alguien enfermo ya y te dicen que, no sé, que tiene cáncer terminal, eh, ya lo único que estamos es como preparándonos, pero yo creo que más importante que prepararnos es acompañar a la persona y cómo la persona quiere también que se acompañe en estas situaciones de crisis, porque más que crisis de la familia también es la crisis de esta persona. Entonces, muchas veces cuando estamos como en estas situaciones muy complejas de que hay alguien enfermo y que sabemos que va a morir, muchas veces hay como un silencio de las dos partes, de la familia y del paciente que está enfermo. Entonces, no se dice, como que no hay una expresión emocional de qué es lo que está pasando. Entonces, no se puede hacer un acompañamiento empático, genuino con este otro. Entonces, yo creo que más que preparar a la familia, porque al final, cuando tú entras en la situación de crisis como tal, que es la muerte del paciente, uno muchas veces no sabe cuáles van a ser las reacciones como que vas a tener como tal. Eh, pero yo creo que cuando nosotros nos acompañamos y podemos hablar abiertamente de lo que está sucediendo, de lo que está próximo a suceder, y que este paciente que está enfermo también decida cómo quiere el acompañamiento, porque al final a él es quien le va a hacer sentido de cómo va a ser el acompañamiento, yo creo que es mucho más importante que prepararnos como tal, porque prepararnos como tal yo creo que es entender la situación con su contexto en general. Eso es como lo más importante. La emocionalidad, bueno, esa la vamos a ir manejando en la medida en que se va presentando el evento, pero también en la medida en que vamos haciendo abiertos en la situación de angustia, de tristeza, de enfermedad por la que está pasando la familia y la misma persona que está enferma. No sé si respondí tu pregunta, Margarita.
Creo que sí. Bueno, creo que lo importante es entender que el proceso de muerte, de fallecimiento, es parte del ciclo de vida de todos, ¿no? No hay nadie que esté exento de este proceso, aunque cuando es un ser querido, obviamente es un tema mucho más complejo. Pero creo que lo primero es entender, como decía Elsie, que esta persona es la que está sufriendo la mayor crisis porque va a sufrir la mayor transformación de todas, independientemente de las creencias que haya en cada núcleo familiar. Entonces, como familia, creo que el primer paso es hacer estos pasos A, B, C, D, pero sobre todo el de empatizar, el de escuchar activamente la voluntad de la persona que va a partir, para tratar de acompañar de una manera afectiva y empática a esta persona. Cuando se hace eso, pasa lo mismo que cuando un profesional de la salud hace esto con empatía hacia terceros. El duelo es mucho más llevadero y mucho más tranquilizador para la familia. Es lo que yo denomino como un fallecimiento exitoso, es decir, que la familia y la persona aceptan el proceso y lo viven de una manera de cierto modo gratificante, entendiendo que va a haber emocionalidad y tristeza y nostalgia y todas estas cuestiones, pero también una sensación de que se hizo lo apropiado y lo correcto por parte de todos en el sistema. Y eso al final se siente bien, ¿no? Bueno, eso es como lo que yo vivo aquí con pacientes con cáncer. Pregunta Claudia Catalán, Elsie, ¿cómo se prepara a la familia cuando las enfermedades duran muchos años y no hay recuperación? Estas enfermedades crónicas, discapacitantes, me imagino, y que finalmente es como una crisis, pero mantenida, ¿no? En el tiempo. O sea, regularmente en esas situaciones en particulares, más que preparar a la familia, yo creo que tiene que ver un poco con hacer también un proceso terapéutico, porque yo creo que los cuidadores de una persona que está en situación como de crisis constante, que es una familia que está como en crisis constante, ¿cierto? Necesitan un apoyo psicoterapéutico fundamental ahí, porque obviamente los cuidadores también se desgastan con estas situaciones, no solamente emocionalmente, ¿cierto? Sino que en recursos económicos, su vida social se ve como totalmente reducida. Entonces, son pacientes que parece, los familiares de estos pacientes muchas veces, el cuidador principal parece que también estuviera enfermo, como lo está el enfermo en sí. Entonces creo que el apoyo terapéutico aquí es tremendamente importante, porque el ABCDE se utiliza un poco para las crisis, ¿cierto? Ajá. Pero no para una situación continua en el tiempo. Tan continua, Y exacto. tan larga en el tiempo. Entonces, creo que ahí es fundamental el apoyo psicoterapéutico, porque Claro. cada uno de la familia o cada integrante de la familia se va a vivir esta situación de una forma particular. Entonces, obviamente, el terapeuta va a tener que entender cómo es que funciona esto, ¿cierto? Cómo cada uno está viviendo este tipo de duelo. Ahora, si puedo como sugerir algo, lo que vemos aquí con las familias que están en estas situaciones es que también son como oleadas de situaciones que van sucediendo consecutivamente. Como decías, Elsie, a veces es el tema financiero, a veces el del desgaste físico del familiar que tiene que cuidar al paciente enfermo, a veces el estado emocional del paciente enfermo que afecta al núcleo familiar. Entonces, digamos, la C y la D, la categorización y la derivación de estos problemas son bien importantes. O sea, el tener como familia identificado cuál es el problema principal en un momento determinado, es decir, en este momento son las finanzas, y acercarse con personas que los pueden ayudar a tomar decisiones en el sentido financiero, ¿no? En algún otro momento será un tema emocional o un tema de desgaste físico, y entonces, bueno, el tema es que estoy desgastado físicamente por cuidar a mi familiar, necesito vacaciones de cuidar a mi familiar. ¿Cómo resuelvo ese tema y qué derivación voy a seguir? Es decir, que no son los mismos problemas todo el tiempo, pero este tema de tener identificado cuál es la fuente que está generando estrés en el sistema y ver qué apoyos se requieren para bajar ese nivel de estrés, eso puede ayudar a la familia a ir sobrellevando esta situación crítica. Pero por supuesto, siempre, si es posible tener ayuda profesional, pues y permanente, también eso ayuda, ¿no? En todos los sentidos.
Ahora, por otro lado, yo quisiera como agregar que es tremendamente importante también como las conductas de autocuidado que nosotros tengamos con nosotros mismos y sobre todo cuando tenemos un familiar enfermo. Entonces, Claro. las conductas de autocuidado no necesariamente implican, no sé, salir, gastar dinero, ir al mall, o que cada uno va definiendo cuáles son sus propias conductas de autocuidado, ¿cierto? Entonces, creo que esas son tremendamente importantes y como decía Juan Manuel, cuando yo estoy cansado, entonces tendría que descansar y esa sería una conducta de autocuidado para mí, Y de ¿cierto? cuidado del otro, porque también Eh, emocionalmente uno va a estar desgastado y no va a poder. Exacto. O cuando estamos también cansados, quizás irnos a otro lugar que nos relaje, no sé, algunos nos relajará el mar, otros nos relajará el campo. Sí. Entonces es como conectar con esas cosas que nos permiten cuidarnos, que nos permiten protegernos y que también nos ayudan a nosotros, pero también ayudan a la persona enferma y al grupo Claro. familiar. Claro. Y pregunta a Mitzi Velastegui si en la etapa de la niñez y la adolescencia se aplican igual los primeros auxilios psicológicos. Sí, es una cosa como transversal para todos. O sea, de hecho, es como con un poco hay veces con los niños es un poco más fácil, porque los niños tienden mucho más a algunos niños, no todos, pero los niños regularmente tienden un poco a ser más expresivos en cuanto a sus emociones. Eh, entonces, es como lo mismo para todos, no hay una cosa en particular, aunque hay algunas fichitas que se utilizan como para explicarle a los niños las emociones y todo eso. O sea, nos podemos como ayudar con varias ayudas que hay, ¿cierto? De cartas que hablan de la emoción, de algunos cuentos y de cosas así por el estilo, pero en particular es como lo mismo. Los niños tendrán otra jerarquía de necesidades, no como las de nosotros los adultos, pero igual Exacto. se pueden jerarquizar. Sí, o sea, es, por ejemplo, en escucha activa el adaptar el lenguaje al niño es parte importante, ¿no? Igual que lo adaptarías a un adulto que no tiene comprensión y también el lenguaje no verbal con un niño es diferente, hay que ponerse a su nivel, o sea, ese tipo de estrategias que son Exacto. más o menos como de alguien que convive con niños, pues más o menos las conoce, pero los pasos al final son iguales, ¿no? Son iguales. Bueno, no sé si podemos repetir los 5 pasos de los primeros auxilios psicológicos A, B, C, D, E para que la audiencia los reforcemos ya como parte final. ¿Quieres hacerlo tú? Como quieras. O les muestro la diapositiva Muestra. y, ajá, donde los tengo. Bueno, aquí están. Si quieres, bueno, yo los traduje un poquito diferente, pero es A es escucha activa, active listening, luego B es de breathing en inglés, que es, yo le pongo Ventilación. buena ventilación, pero es reentrenamiento de la ventilación, es decir, esta ventilación pausada, profunda, abdominal, que ayuda a que la persona se relaje físicamente. La categorización de las necesidades, Elsie, si quieres explicar rápidamente en qué consiste esta parte. Ya, la categorización de las necesidades era lo que habíamos hablado anteriormente, que es la jerarquización de las necesidades que va teniendo esta persona que está en crisis, ¿cierto? Como no tenemos la capacidad de hacer como esto de poder como pensar con claridad qué es lo que viene después de una crisis. Entonces, lo que hacemos es un poco ayudarle a la persona a categorizar, ¿cierto? Y como que darle importancia a lo que es importante. La derivación en redes de apoyo es como contar con las redes de apoyo, pueden ser comunitarias o pueden ser familiares o pueden ser de amigos, o sea, lo que hay es que saber y preguntarle a la persona cuáles son sus redes de apoyo más importantes. Lo primero es la familia y los amigos, después como las redes comunitarias, ¿cierto? Y la psicoeducación que está muy relacionada con normalizar un poco las emociones que se están presentando, las conductas, la parte fisiológica, porque en realidad es como lo que no es una cosa extraña lo que están viviendo, es una cosa que está muy en consecuencia de la situación que se está viviendo de crisis. Bien.
Bueno, pues si Eso. no hay más comentarios, agradecerles a todos que se hayan conectado el día de hoy, su atención, su participación. Y bueno, pues Elsie, un placer conocerte y compartir este Igual, Juan webinar Manuel. contigo. Espero que no sea el último. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Elsie, no sé si quieres agregar algo más. Sí, yo me quería despedir de las chicas, chicos y todos y todes. Gracias por todos los mensajes de agradecimiento. Yo también estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Bueno, y espero que en otro momento nos veamos para conversar también de otras cosas que tengan que ver con psicología, con medicina, porque como Juan Manuel es médico, psicóloga, entonces es una muy buena combinación estas cosas, como estas charlas interdisciplinares. Eso, muy bien. Espero estén bien. Un abrazo a todos desde la distancia. Muchas gracias y hasta luego.